Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Dios es bueno y para siempre son su misericordia y su bondad. Bien, hermano, desde aquí, desde la sede de la Iglesia Cristiana Los de Berea, le decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Todo lo que Dios da, lo da en abundancia y lo da bueno. Dios no da nada en escasez, da en abundancia. Y cuando digo en abundancia, hermano, le puede dar en lo justo que usted necesita y aún más para que usted pueda seguir supliendo las necesidades de la iglesia de Jesucristo, principalmente de la iglesia de Jesucristo. Hoy nosotros nos encontramos aquí, damos gracias al Señor por la paz y la tranquilidad que el Señor nos da. Pero eso no quiere decir, hermano, que la iglesia de Jesucristo, que está en otros países, esté corriendo la misma gracia de la que usted está disfrutando. La iglesia de Jesucristo, hermano, físicamente está siendo perseguida y está siendo masacrada. La iglesia de Jesucristo, hermano, está siendo también atacada por un grupo de personas, y eso nosotros lo sabemos, y en todos los tiempos sabemos que se van a levantar personas contrarias a la verdad del Evangelio. Pero es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos vigilantes de los gobiernos que el Señor ha permitido que estén sobre nosotros y de las leyes que puedan estar por dictar o dictando en contra de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermano, que el mundo y su sistema tiene que alinearse para darle pies a ese gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que quedarnos de brazo cruzado. Porque cuando nosotros permitimos el avance de la maldad, pudiendo presentar recursos y argumentos de aspecto moral y de aspecto espiritual para detener el avance de la maldad y no lo hacemos, nos hacemos cómplices de ello. De tal forma, hermano, que no importa dónde usted esté, y nosotros sabemos, hermano, según Romanos capítulo 15, que todos los gobiernos o todas las autoridades que rigen en el mundo de una forma directa, y cuando yo hablo directa, hablo de la voluntad permisiva de lo que Dios ha instituido como aspecto de autoridad, y que nos dice que debemos sujetarnos a ella siempre y cuando estas personas, hermano, no coaccionen la libertad del Evangelio. De tal forma que cuando se coacciona la libertad del Evangelio, entonces nosotros debemos pararnos como Pedro. Juzguen ustedes si es necesario servir a Dios o a los hombres. Entonces la decisión de la iglesia en cuanto a esto es determinante. Nosotros tenemos que estar claros sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Donde quiera que usted esté, hermano, que se estén dictando leyes en contra de la moralidad, en contra de pervertir a nuestros hijos, de enseñarles conceptos ideológicos que ni la ciencia más experimentada está de acuerdo, usted tiene que presentar argumento y batalla contra cualquier legislación
que se quiera imponer. Porque se está cuajando, hermano. Y nosotros sabemos de organizaciones y organismos internacionales que están pujando, están presionando y están inclusive comprando la conciencia de nuestro gobernante para que se lleven a cabo leyes que vayan en contra inclusive de quitarle la potestad a los padres. Y que los niños puedan tomar la decisión si ellos quieren ir a la iglesia o si ellos quieren servir al Señor. Nosotros sabemos, hermano, que la decisión de servir al Señor es una decisión voluntaria. Y que el individuo, cuando alcanza su mayoría de edad, como lo dictan las leyes del mundo, que hacen una persona cabal a partir de los 18 años, que está facultada legalmente para tomar decisiones, entonces la patria potestad de los padres sobre los hijos deja de ser, porque ya empiezan a ser personas o individuos con la capacidad de poder tomar decisiones. Abramos los ojos y estemos atentos, porque la guerra no es únicamente, hermano, con la iglesia, la guerra es con nuestros hijos. Y como dijo el presidente de Playboy, esa revista, hermano, de perversión sexual, que su objetivo para los próximos años era enfocarse en niños de 7 a 12 años. Porque entonces, pervirtiendo la mente de esos niños de 7 a 12 años, ellos iban a tener clientes por mucha generación. A nosotros es casi imposible o imposible que nos puedan adoctrinar con enseñanza que no tienen que ver, hermano, con la moralidad ni con Dios. Pero nuestros hijos son el objetivo no solamente de revistas como estas, sino también son el objetivo de un sinnúmero de pervertidos sexuales que quieren, hermano, de una forma o de otra, quitarle la patria potestad a los padres e inclusive que se promulguen leyes que tengan que ver con la práctica sexual con menores de edad. Estos denominados pedófilos, o como lo llamaba la psicología en su exposición, hermano, estas personas con estas desviaciones sexuales y trastornos sexuales, hoy por hoy no se le llama de esta forma, sino que se le llama otro sexo. Abramos los ojos para que nuestros hijos no sean víctimas de estos tipos de mercenarios que muchas veces tenemos en los gobiernos, que instan mediante leyes a la anarquía, porque así se le hace mucho más fácil gobernar. Y como muchos gobiernos, hermanos, han profundizado en mantener a nuestra población ignorante, porque si bien es fácil, a un ignorante es fácil conducirlo, pero una persona documentada, leída y debidamente preparada, se le hace difícil, hermano, torcerle el camino. Hay mucho dinero, hermano, en juego, pero la peor parte que está en juego son nuestros hijos. Y nosotros, Dios nos ha designado como los responsables de educar, formar y dirigir a nuestros hijos hasta que ellos sean capaces de tomar decisiones. Como dice Salomón, instruye al niño en mi camino o en mi carrera, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero si permitimos, hermanos, o nos cruzamos de brazos a esperar que nuestros gobernantes tomen las decisiones correctas con respecto a la educación de nuestros hijos,
donde la gran mayoría de los gobernantes, hermanos, son personas inspiradas por Satanás y dirigidas por Satanás, porque Satanás tiene su mensajero. Así como Dios le habló a Daniel allá del príncipe de Persia y que gobernaba al rey de Persia, hermano, así Satanás, el Dios de este siglo, ha entenebrecido la mente de muchas personas para con ello torcer, hermano, o desviar o desvirtuar al hombre de toda su condición moral. Somos nosotros los responsables, hermano, de los hijos que el Señor nos ha dado. Y los pastores no solamente son responsables de sus hijos, sino que son responsables de cada uno de los miembros de su congregación. Así que, hermano, si el juicio de Dios es para el mundo, el juicio comienza por casa. Preste atención a los tiempos y preste atención a lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. La exhortación como el don, hermano, nos sirve para consolar, para levantar, para dirigir a los hermanos que se encuentran en distintas dificultades, como nosotros lo hemos explicado. Una exhortación bien puede ir dentro del área de lo que es una predicación o dentro del área de lo que es una consejería. Y ya lo hemos hablado, hermano, cuando explicamos el sábado el contenido de 2 de Timoteo en el capítulo 4, en el verso 2, donde el apóstol Pablo le dice a su joven compañero de milicia y pastor de la iglesia de Éfeso, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y explicamos, hermano, todo lo que significa la palabra redarguir, la palabra reprender, y hemos venido trayendo, hermano, y hemos dado el significado también y la aplicación de la palabra exhortación, aunque aquí Pablo, hermano, le dice con toda paciencia y con toda doctrina, hablando de la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero, hermano, para concluir con el don de la exhortación, hablar de lo que el apóstol Pablo y de lo que su fiel compañero de milicia y un hombre, hermano, que se le puso y se le cambió el nombre por lo que el Señor permitió a través de él manifestar. Y estoy hablando concretamente de Bernabé, quien se llamaba José, y tras él, siendo levita, nacido en Chipre, la Biblia nos enseña que vio la necesidad de la iglesia, vio la urgencia de la iglesia, y teniendo, hermano, una propiedad, una heredad, como dice el libro de los Hechos, fue y vendió esa heredad y trajo el dinero a la disposición y a la buena administración de los apóstoles. Si su dinero, lo que usted da en su iglesia, hermano, no está siendo utilizado correctamente para el beneficio de la iglesia, entonces usted debe cuestionar la gestión de su pastor
y del cuerpo administrativo de la iglesia. El dinero que se da en la iglesia o que se trae a disposición de las arcas de la iglesia es para utilizarlo, hermano, para el bienestar de la iglesia. No para el buen vivir ni del cuerpo de administrativo ni del pastor, hermano. Y hoy por hoy, muchas personas quieren y desean ser pastor porque ven una forma de enriquecerse, una forma de ganancia a través de la buena voluntad y del buen deseo de muchos feligreses. La palabra de Dios, hermano, es clara y determinante en cuanto a nuestra posición como fieles administradores de los bienes gananciales que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mire con cuidado lo que se está haciendo con el dinero que usted está dando. Y usted tiene todo el derecho de preguntar, de cuestionar y de indagar lo que se está haciendo con el dinero. El libro de los Hechos nos dice, hermano, que cuando Bernabé o José se le vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, esa palabra trajo a los pies de los apóstoles, la puso a disposición de los apóstoles, hermano, invirtieron ese dinero en la obra misionera. Y la obra misionera empieza por sustentar a los necesitados de la congregación y luego extenderse más allá. De ahí, hermano, que los apóstoles consideran cambiar el nombre de José y ponerle Bernabé, que se llama hijo de consolación. Y eso es precisamente lo que hace una persona que está dotada del don de la exhortación, trae consolación. Y como decimos, hermano, como dijimos en tiempo pasado, la palabra paracleto, que es ayudador, es abogado, es consolador, se aplica aquí, hermano. Título que se le dieron al Señor Jesús y se le dio al Espíritu Santo. A lo que la Biblia nos exhorta claramente que nosotros debemos responder. Quienes tienen el don de la exhortación, hermano, tienen la capacidad de ver la necesidad más allá que cualquier persona común. El que tiene el don está revestido de una habilidad y una capacidad sobrenatural para ver las necesidades, tanto en aspecto material, en aspecto económico, en aspecto espiritual, en aspecto emocional. Si bien es cierto, este hombre que se le llama Bernabé, que se le cambia el nombre, también, hermano, es la persona que toma de la mano al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso, como se le llamaba en su principio, y lo introduce a la iglesia. Es él, hermano, el quien le da el apoyo a Pablo. Es él quien sostiene a Pablo ante la iglesia, a fin de que la iglesia no le rechace ni siquiera le tema. Este hombre, hermano, tenía el don de la consolación. Pero si bien es cierto, no toda la iglesia tiene el don de la consolación, pero sí toda la iglesia está llamada a tener la capacidad de poder ver la necesidad de un hermano y consolar a ese hermano, ya sea en el ámbito espiritual o en el ámbito material. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 14, versos 21 y 22 del libro de los Hechos, el escritor e historiador Lucas, quien registra, hermano, los hechos de los apóstoles,
Y quien registra los hechos del Espíritu Santo, registra esta obra que el Espíritu Santo hizo a través de Pablo y de Bernabé. Dice el historiador Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 21 y verso 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, de donde ellos habían salido. Ya ellos habían recorrido todo este camino, y luego que ellos, hermanos, hubiesen anunciado la verdad del evangelio, volvieron hacia atrás para, como dice el verso 22, para confirmar los ánimos, para establecer los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El ánimo. Y yo expliqué eso, hermano, en las secciones que nos ha tocado hablar con respecto al don de la exhortación. El estado de ánimo, usted puede encontrarse en distintos estados de ánimo. Y Santiago, hermano, habla de dos estados de ánimo. Y dice, el que esté triste, Santiago le recomienda que vaya donde Dios en oración. Porque cuando usted va donde Dios en oración, su corazón se abre a una súplica, ya sea, hermano, por el sufrimiento que usted está experimentando, justo o injusto. Ya sea, hermano, que usted se encuentre golpeado por la decepción, por la frustración, se encuentre bajo estrés extremo. La Biblia dice, hermano, que vayamos donde el Señor en oración, porque hay un estado de ánimo que yo podría decir o describir de tristeza. ¿Y quién más para consolarnos por la tribulación por la que podemos estar pasando que nuestro Creador? Entonces, cuando usted entra dentro de la confesión, usted siente un alivio. Usted siente que se ha descargado, que se ha desahogado cuando usted va donde su Señor, hermano, y le confiesa su estado, pero también le confiesa su necesidad, hermano, y requiere entonces la ayuda del Todopoderoso. Pero también dice Santiago que el que está alegre cante alabanza, cante al Señor. Entonces le está presentando dos estados de ánimo que se pueden dar en la vida de cualquier creyente. Aquí no todo es sonrisa, hermano. Aquí hay lágrimas. Aquí hay dolor. Y dolor por múltiples razones. Entonces, Pablo y Bernabé, después que predicaron el evangelio en estas ciudades, se devolvieron, hermano, para confirmar a los hermanos en el ánimo, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Porque Pablo y Bernabé, hermanos, sabían como conocedores de las Escrituras y del Señor que este camino es duro y difícil. Pero contamos con la ayuda del Señor, que nos ayuda día a día a dar un paso a la vez de fe, hermano. Este camino se hace fuerte y solamente lo violento, lo fuerte, son capaces de arrebatarlo. Y cuando yo estoy hablando de fuerte, hermano, no estoy hablando de Mr. Musculito, no estoy hablando de esto, hermano, no estoy hablando de una persona que va a un gimnasio a hacer. Eso es bueno, hermano. Ejercítese, eso es bueno.
mantenga una buena figura. Eso es bueno. Pero aquí, hermano, el fuerte es el que depende exclusivamente de la ayuda de su Señor. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy, pero en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo le exhorta y Bernabé y le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve por qué es importante la exhortación, hermano? Yo quiero que usted me diga, hermano, si usted no conoce a alguien que está atribulado. Somos capaces de decir a veces, hermano, y es cierto, hermano, hay veces hay personas que son un poco difíciles y que no entienden, hermano, y que quizá no puedan escucharlo a usted mientras usted le está dando una palabra de ánimo porque están tan enfocados en su problema que lo que usted le está diciendo le entra por aquí y le sale por el otro lado. Pero no por eso debemos dejar de insistir. No por eso debemos dejar de insistir en exhortar, en darle ánimo a los hermanos. Acuérdese que esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón de toda la vida. Hasta que usted vaya al Señor o hasta que el Señor venga por nosotros. Cualquiera de las dos opciones para mí son buenas. No sé para usted, para mí cualquiera de las dos son buenas. No existe una tercera. Y no quisiera que hubiera una tercera, hermano. Ahora bien, quien tenga el don de exhortación o quienes tengan el don de exhortación deberían asegurarse de ejercerlo en amor. Usted sabe que el libro de los Proverbios dice, hermano, y el libro de Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero es capaz de encender cuán gran bosque. Y el que es capaz de sujetar la lengua puede llamarse varón perfecto, varón maduro o persona madura. Hay personas, hermano, que cuando abren la boca es saeta, son flechas, lanza, cuchillo, espada, plomo, dinamita, granada, misiles, lo que sueltan por la boca. Y nosotros como iglesia, hermano, debemos estar prestos cuando en la iglesia existan personas como esta, que todo lo que sueltan, hermano, es chismosería para alertar o consolar a los hermanos que están siendo asesorados por este tipo de personas. Porque la cizaña y el trigo están juntos, hermano. No piense que esto no existe en la iglesia. Así, hermano, la iglesia está llena de pseudo cristianos, de medio cristianos, de gente que tienen apariencia de piedad, de gente religiosa, de gente que no son de nada, que se han criado en el evangelio, inclusive se atreven a decir que han nacido en el evangelio, pero porque no encuentran otro ambiente, siguen ahí dentro de la iglesia, pero lo que están ahí haciendo daño, hermano. Aquí hay de todo y para todo. Ahora usted que tiene el don de la exhortación debe procurar que sus amonestaciones, su consejo, sus exhortaciones estén impregnadas del amor de Dios. Pablo dice en Efesios 4:15, dice en Efesios 4:15, hermano, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, hermano, es el modelo a seguir. No es mi pastor, no es su pastor. Su pastor puede ser un buen líder, puede ser un buen motivador para que usted, mi pastor, le gusta investigar, le gusta indagar, eso es bueno. El pastor debe ser ejemplo, hermano. Pero mi mayor ejemplo a seguir es Cristo. Nadie ha podido superarlo a él, y como nadie ha podido superarlo en vida espiritual, ni en vida moral, ni en vida orgánica, hermano, entonces mi ejemplo a seguir es él.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, y ese todo es la cabeza, que es Cristo el Señor. También el que tiene el don de la exhortación, o el que desea ser un consejero y exhortar, hermano, y traer una palabra de aliento, también debería alentar a partir de las Escrituras. Cualquier consejo que usted pueda dar, cualquier exhortación que usted pueda dar, cualquier ayuda que usted pueda dar, orientación que usted pueda dar, tiene que hacerlo a partir de las Escrituras. Porque son las Escrituras las que nos dan vida. Son las Escrituras las que nos inyectan vida y la vida de Dios en nosotros, hermano. El Señor Jesús fue quien dijo, mis palabras son vida. Son mis palabras las que son vida. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar en cada exhortación, las Escrituras. Reconocer que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo, hermano, que un cristiano que ame a Cristo, y no pueden haber cristianos sin que se ame a Cristo, hermano. Usted no puede tener una identificación con Cristo si usted no le ama. Si Cristo no es el centro de su corazón, usted no puede identificarse con Él. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted puede denominarse cristiano por pertenecer a una denominación que hable de Cristo, pero eso no lo hace cristiano. Usted puede decir que es cristiano porque nació en esta época, en esta era, en la era del cristianismo, hermano. Cristo divide la historia en dos, antes y después, y eso le da el derecho a todo el mundo de llamarse cristiano en el término religioso. Pero en el término práctico, solamente aquellos que son seguidores de Cristo, que se preocupan en vivir su palabra, son los que realmente están autorizados para identificarse con Cristo, porque son los que tienen la simiente de Dios, que lo ha hecho renacer a una nueva esperanza, que es la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos que la predicación declara la verdad de la palabra de Dios y que la enseñanza explica la palabra de Dios. La exhortación llama a los hermanos cristianos a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y ahora yo quiero que usted vaya conmigo, hermano, al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. ¿Usted quiere ser un verdadero exhortador? ¿Usted quiere ayudar a los hermanos? ¿Quiere inyectarle ánimo? Aún usted no tenga el don, pero tiene las herramientas en la mano. Acuérdese que el que tiene el don puede identificar las necesidades más rápido que cualquiera, porque tiene esa condición sobrenatural. Tiene el don y tiene la facilidad. La herramienta de exhortación aquí es la palabra de Dios, hermano. Esa es la herramienta. Pero ahora el que no tiene el don, pero que conoce la palabra de Dios, tiene la herramienta en la mano para poder exhortar, inyectar ánimo a aquellos que lo necesitan. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esa palabra que aparece ahí, sed, nosotros podíamos darle la connotación
como lo describe el adjetivo en griego, hermano, sean continuamente, esa palabra pequeñita que dice sed, sean continuamente, síganse esforzándose en ser. ¿En ser qué? ¿En qué yo voy a seguir siendo continuamente, hermano? Si usted toma todo lo que yo he dicho de Cristo y de los seguidores de Cristo, y que cuando Cristo dijo a sus discípulos, yo soy la luz del mundo, y luego el Señor se refirió a sus discípulos y le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Usted sabe lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos. Cristo le estaba diciendo a los discípulos, yo soy la luz del mundo, yo soy el sol. En otra palabra, yo soy la lumbrera mayor, yo soy el Cristo. Pero cuando dice vosotros sois la luz del mundo, le está diciendo ustedes son pequeño Cristo que me van a representar a mí. Eso es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Ustedes son la luz, ustedes son pequeño Cristo. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Sed quiere decir sean continuamente, síganse esforzándose en ser. ¿Pero en ser qué? En ser cristiano. No hay cristiano si no son hacedores de la palabra. Si usted, hermano, está en la iglesia y usted rechaza, ignora a Dios y a su palabra, Cristo no está en usted. Eso es mentira. Cristo no está en usted. Usted no ha sido renacida, porque el que es renacido, hermano, ama a Dios, ama su palabra, porque ha renacido. Es fruto de una simiente nueva. Y esa simiente, hermano, que Dios ha puesto en usted, lo va a llevar a usted a lo que dice Santiago. Sean continuamente y síganse esforzándose en ser hacedores de la palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano si usted no es hacedor de la palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano si usted no ama la palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano si no es persistente en indagar, en investigar y en aplicar la palabra de Dios. Eso es mentira. Usted podrá ser religioso. Y de religioso están llenas nuestras congregaciones. Hacedores. Lleva la característica, oiga bien, hermano, la palabra hacedor que aparece aquí. Y eso es lo que a mí me encanta, hermano. Yo disfruto cuando yo puedo o el Señor me da la oportunidad de poder darme cuenta del contenido tan amplio que puedo encontrar en dos palabras de la Biblia. Dos palabras, hermano. Dos palabras me relaciona con toda la Biblia. Hacedores. Lleva la característica y la connotación de la personalidad total del ser. Todo el ser interior de una persona está contenida en esa expresión que significa hacedores. ¿Y qué es lo que lo identifica a usted como una persona? Su mente, el intelecto, su alma, donde están contenidas las emociones, su espíritu con el que Dios vivifica para tener comunión con usted, es lo que identifica en la totalidad de la persona. Y usted dice, ¿y cómo se come esto, hermano? En esa simple palabra, cuando usted va al libro de Éxodo en el capítulo 20, donde Dios comienza a dar los mandamientos, Dios le dice, amará al Señor tu Dios con toda tu fuerza,
con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el ser completo del hombre. Alma, emociones, fuerza, hermano, con lo que usted tiene, con lo que usted puede manejar, voluntad, corazón, con todo su espíritu. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Si usted realmente es un hacedor de la palabra, todo lo que es su ser, su alma, su intelecto, su mente, sus emociones, su espíritu está envuelta en estudiar, escudriñar la verdad de Dios, en entregarse por completo a ella. Es que hoy siento leer la Biblia. Hermano, el cristiano no siente leer la Biblia. Para el cristiano es una devoción leer la Biblia. Para el cristiano debe ser y es una devoción leer la Biblia. Amar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. El oidor, hermano, le entra por aquí y le sale por aquí y termina engañándose a sí mismo, vistiéndose con una toga de religiosidad que no le permite ir más allá de donde quiere Dios que nosotros vayamos. Dios no quiere que usted sea hacedor, Dios no quiere que usted sea oidor, sino que sea hacedor de la palabra. Y cuando usted sea hacedor de la palabra, con el don de la exhortación, cuando usted sea el hacedor de la palabra, aunque no tenga el don de la exhortación, créame que cuando se presente la necesidad de exhortar, de dar ánimo a un hermano, la palabra de Dios, la que usted ha vergado en su corazón, la que usted ha meditado, como dice el Salmo 1, la que usted constantemente está murmurando, esa palabra va a salir y va a dar el aliento necesario y la fuerza necesaria a quien la necesite. Yo quiero que usted vaya conmigo, hermano, al libro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Marcos, capítulo 12, verso 30. Dice, hermano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Lo que Dios le está diciendo aquí, hermano, es que Dios no acepta ninguna entrega que no involucre estos 4 factores que hay aquí. Dios no acepta una entrega condicional. Dios acepta una entrega incondicional. Usted debe amar a Dios con el corazón, su espíritu, con su alma, con su intelecto, su capacidad. Oiga, hermano, aquí hay personas que tienen una capacidad mental, literaria, matemática, oiga, tremenda. Y viven apartados de Dios y no ponen a la disposición del Señor tal capacidad. Este es el primer mandamiento. Vaya conmigo, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. ...19 y 20...
A lo que usted tiene que hacerle caso y serle fiel es a las Santas Escrituras. Son las Santas Escrituras, hermano, las que proveen todos los recursos necesarios para su crecimiento, para su madurez, para su estabilidad y para que usted pueda ayudar a otro. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿A qué palabra, hermano, es de la que usted tiene que prestar atención? ¿Por qué hay muchas personas que han sido seducidas por enseñanzas contrarias a la verdad de Dios? ¿Y qué personas han sido las que han sido seducidas, hermano? Son las que se han apartado de la palabra de Dios. Unas son las que se han apartado de la palabra de Dios y otras son las que no se han interesado en escudriñar la palabra de Dios. Ahí usted tiene la palabra profética más segura que puede haber sobre la faz de la tierra. Tan importante es la debida atención de la palabra de Dios. Sin la obediencia a sus verdades, no solo deja de tener beneficio, sino que se convierte en un juicio adicional a sus lectores. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, hermano? Lo que le estoy diciendo que cuando usted es un simple lector de la Biblia, aunque la Biblia le pueda llevar al camino de salvación, que ese es el objetivo, el usted no ser practicante de sus verdades lo pone a usted como un candidato a los juicios de Dios. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación, mayor juicio le espera. Eso es lo que le estoy diciendo. Dios no quiere que usted sea un simple lector de la Biblia, hermano. De eso está lleno el mundo. De eso están llenos las congregaciones. Dios quiere que usted sea un practicante de sus verdades, que incorpore cada día sus verdades en usted, a fin de que usted vaya madurando con el tiempo y vaya llegando a la estatura del hombre perfecto, del hombre maduro, que es en Cristo. Es indispensable, hermano, oír la palabra de Dios con una actitud de obediencia, pero ni siquiera con esa actitud de obediencia es suficiente. Una actitud, hermano, de reverencia y una actitud de obediencia no es suficiente. Lo suficiente aquí, hermano, es la práctica. Eso es lo suficiente. Eso es lo que Dios necesita de usted y de mí. La obediencia a la palabra de Dios es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador de todo lo creyente. La obediencia a la palabra de Dios. Dios no quiere que usted sea un oidor, porque el oidor, hermano, solamente oye y al instante se le olvida lo que oye. Pero cuando usted oye y practica, entonces esa verdad que usted ha oído y la ha practicado, la ha incorporado en usted a fin de que usted pueda crecer. Y en ese mismo crecer, usted hace crecer a otro.
cuando el otro necesita la ayuda, la exhortación, necesita el ánimo, necesita la fuerza, usted estará listo para brindarle el apoyo y el ánimo que se necesita. La realidad, hermano, ineludible de la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad o compromiso, sino una obediencia a largo plazo a las Escrituras. Es una obediencia a largo plazo a las Escrituras. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice el apóstol Juan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. El hacerlo practicante de la palabra lo hace a usted un verdadero discípulo de Cristo. Eso, hermano, es lo que dice el Señor. Si permanecemos, y permanecer en su palabra significa vivirla, practicarla, disfrutarla. Eso es lo que significa. No sé lo que significará para usted. Si usted lo que tiene es un espíritu religioso, vestido de una toga de santidad o vestido de cierto ornato, hermano, que le dicen a usted: para ser cristiano usted tiene que dejar de hacer esto, esto, esto y esto, pero no incluyen vivir la palabra de Dios. Lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Lo que transforma al hombre es la palabra de Dios. Déjese de enseñar rudimentos y dogmatismo dentro de la iglesia que no componen, hermano, ni arreglan al hombre. Todo lo contrario, deforman al hombre. La palabra de Dios le va a dar a usted la posición y la envergadura necesaria para que usted sea un dependiente absoluto de Cristo. Es la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos en su palabra, entonces vamos a ser, hermano, verdaderamente sus discípulos, sus seguidores. Ustedes recuerdan, hermano, cuando ustedes leen el libro de Nehemías, recuerde esto: en la primera deportación que salieron, hermano, con el liderazgo de Zorobabel, que ellos comenzaron, lo primero que ellos se dispusieron, hermano, fue reedificar el templo. No se preocuparon por las murallas. Ellos entendieron que la deportación de ellos, el cautiverio de ellos, se había llevado a cabo porque ellos habían dejado de un lado la palabra de Dios. Pero con el cautiverio de 70 años se dieron cuenta que era necesario volver a la palabra de Dios para volver a tener, hermano, una plenitud en Dios. ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso? Viva para Dios, vive en la plenitud de la palabra. Y quiero concluir con esto, hermano. Es un texto muy conocido. Vaya conmigo al libro de Josué. Y quiero concluir, hermano, lo que tiene que ver con el don de exhortación, con la palabra de Dios y con lo que Dios dice a través de Josué. Acuérdese, hermano, que todo nuestro vivir, todo nuestro accionar, todo lo que podamos decir, tiene que estar de acuerdo y circunscrito a la palabra de Dios, hermano. Todo lo que usted hable, todo lo que usted piense, relaciónelo con la palabra de Dios. Ella es el molde, ella es el guía, ella es el alimento, ella es el sustento. Son las palabras eternas de Dios. Mire lo que Dios le dice a Josué y también ahora se lo está diciendo a usted.
Y aunque aquí se está hablando del libro de la ley, de los primeros 5 libros del Pentateuco, hermano, ahora yo le estoy diciendo, como le dijo Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, aunque se está refiriendo a todo el contenido del primer testamento, desde Malaquí hasta Génesis. Pero también están incluidas, hermano, las escrituras de las que Dios estaba inspirando a Pablo para que escribiera. No están fuera, están ahí incluidas. Y mire lo que le dice el Señor a Josué. Solamente aparece aquí una palabra, esfuérzate, que yo no se la voy a definir ahora, hermano, porque no estamos concretamente en este tema. Esfuérzate y sé muy valiente. Acuérdese que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, para que sea prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Eso es un mandamiento que Dios le está dando a Josué, hermano. Se lo está dando a usted también y me lo está dando a mí. Nunca se aparte de su boca, porque si está en su boca, estará en su corazón, hermano. Porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si su corazón está llena de la palabra de Dios, usted va a hablar la palabra de Dios. Usted va a exhortar conforme a la palabra de Dios. Usted va a inyectar ánimo conforme a la palabra de Dios. Ese es el libro a seguir, hermano. Es el reglamento que tenemos de parte de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditará, hermano, significa rumiar, significa murmurar en voz baja. Es hablar con usted mismo lo que dice la palabra de Dios. Es repetírsela a usted mismo para que le entre por los oídos y llegue hasta lo más profundo de su corazón. De ahí que los judíos, hermanos, a todos los prosélitos le enseñaban la necesidad de leer en voz alta. No solamente modela o modera su voz, su timbre de voz, o mejora su lectura, sino, hermano, que termina afectando a todo su ser, todo su cuerpo. Eso es lo que significa esta palabra aquí: meditar, rumiar, hablar con usted mismo en voz baja. Nunca medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo es todo. Te saldrá bien. Espera en Dios y Él hará. Guarda tu palabra y Él te honrará. Eso es lo que la palabra me enseña. Bien, hermanos, hemos terminado con explicar el don de la exhortación, lo que significa la palabra exhortación, el método que debemos usar para consolar, el recurso que tenemos para consolar y animar. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Les recordamos que pueden ir al canal de la iglesia en YouTube y buscar Iglesia Cristiana Lo de Berea. Van a encontrar varias denominaciones. El emblema nuestro es un círculo con la Biblia abierta. Clique allí y allí le va a aparecer, hermano, este personaje. Busque suscribirse y suscríbase para que le lleguen los mensajes y las enseñanzas que estamos llevando a cabo. También te instamos a que comparta con otro
la palabra del Señor. Si te ha hecho bien a ti, le hará bien a otro, hermano. Compártela con los demás. Puedes también ir al Facebook de la iglesia. Iglesia Cristiana Lo de Berea. Allí vas a encontrar una foto de este personaje, quien te habla. Puedes también cliquear allí y vas a encontrar las enseñanzas que estamos llevando a cabo. Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta el viernes cuando continuaremos con los profetas de Israel. Dios te bendiga y Dios te guarde en el